de Gortari a un gran viaje se piró. Doña Ceci y su pelón se fueron a dar un rol. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando y cada día hay que pagar más. Así es, amigos. Nuestros impuestos y nosotros están trabajando, como nosotros con nuestro querido amigo, ya un viejo amigo de este programa, y muy querido, nuestro querido Hugo Mendoza. Mi querido Hugo, ¿cómo estás? Un placer, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias por Placer volver a nuevamente. estar, gracias por volver a aceptar estar aquí con nosotros, esta invitación, que ya es de los ultimísimos programas, ya que sigue, bueno, no sé si, bueno, seguramente la próxima vez que nos veamos, ya vamos a estar en la cabina de su programa, Cultura Financiera, Cultura PLD, porque ya estamos por estrenar cabina, pero en esta, pues te quiero agradecer, amigo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y bien merecido. Me da mucho gusto. Gracias, gracias, amigo. Oye, Y pues le daremos el remojo a la cabina. eso, órale, va, Sí, va. Uy, no, bueno, ya sí, dijiste. claro. Te estaremos invitando para que seas padrino de honor. Con gusto, será un placer, claro que sí. Gracias, amigo. Oye, pues muchas gracias por venir a oír al Tri de México. Es un placer, ¿no? ¿Cómo no escucharlo? Crecimos con Exacto. él. Sí. Tantas y tantas generaciones que hemos crecido y vivido con él, y pues bueno, con una de las canciones también más representativas, ¿no? Icónicas. Exactamente, que es la Sí. canción de los impuestos. Y justamente ese es nuestro tema del día de hoy. Por esas razones que invitamos a nuestro querido Hugo Mendoza, que es contador especialista en temas fiscales, ¿no? En auditorías, en todas estas cuestiones que son muy, muy complejas, para que nos ayude a entender un poco más sobre estos temas que son escabrosos del diablo, o nomás muy complicados, son de la NASA, o qué, ¿cómo los definirías, amigo? Pues creo que se han vuelto escabrosos, se han vuelto un tema de terror. Yo creo que sí, el tema de terrorismo fiscal ha tomado mucho poder en los últimos años. Yo creo que escabroso sería el término. Ok, El día, ok. luego al Día de Muertos. Exacto, bueno, Ya pues viste que un disfraz de moda es una persona con una caja y el logotipo del SAT, ¿no? ese da miedo, ese sí da miedo. Eso sí da miedo. Sí, sí, sí. Oye, pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre este tema, y me gustaría que empezáramos hablando justamente sobre, a ver, ¿qué ocurre en México? Que, a ver, pues primero tenemos un nivel de comercio informal que yo no asumo que sea culpa de las personas, porque ellos simplemente tienen que adaptarse a sus condiciones y llevar comida a la mesa como todos, nada más que en algunas ocasiones pues no tienen como la infraestructura para entrar. Entonces, ¿qué ocurre en un país como México donde un gran porcentaje de la población está en la informalidad? Hay empleados, ¿no? Que tienen, bueno, en la informalidad, ya sea como pequeños empresarios o como empleados. Otra parte de los empleados que, pues, ese es como el contribuyente más dócil, ¿verdad? Porque a ese nada más le retienen y ya. Y por otro lado, las personas morales. ¿Cómo podríamos evaluar o cómo podríamos ver ese contexto dentro de nuestra economía en México? Bien. Pues bueno, hablar en términos de informalidad. Bueno, para iniciar, estamos hablando de que somos registrados ya 85 millones de contribuyentes registrados. Si queremos verlo, la mayoría somos personas físicas. Hablamos de 10 millones, 15 millones de contribuyentes personas morales. 40 millones de personas asalariadas, que es los que se mantienen. Hablamos aproximadamente de 10 millones de contribuyentes con ingresos menores a 3 millones y medio personas físicas. Tú señalas de la informalidad.
A mí me gustaría platicar primero por qué la gente no nos gusta pagar impuestos, o no es que no nos guste, por qué no se dan las condiciones para pagar impuestos. Muchas veces decimos, es que es cultural, es que es de los países de América Latina, se vuelve una cultura que no nos guste pagar. Tal vez se ha vuelto una costumbre, pero ¿de dónde nace esa renuncia a pagar impuestos? Pues yo creo que desde que no recibimos una contraprestación a cambio de nuestros impuestos, empezamos con la duda a pagar impuestos. Segundo, cada vez nos alcanza menos nuestra economía, ¿no? Tú dices, o hay un dicho, ¿no? Negocio que no da para pagar impuestos no es negocio, pero no es cierto, ¿no? Ya hoy en día ya no aplica tanto ese dicho, ¿no? Ya cada vez nos alcanza menos, pero se ha acentuado mucho que la simplificación administrativa lleva a una mejor recaudación y en México se ha vuelto cada vez más complejo pagar impuestos. Entonces, desde ahí empezamos a ver que empieza la separación entre una empresa profesionalizada, llamémoslo persona física o moral, a una que no se profesionaliza. Un negocio que se creó de la cotidianidad, no se creó con buenas bases de administración y demás, que van al día, como llamamos coloquialmente. Entonces, pues, no te alcanza para una administración, para un software, para un contador muchas veces. Entonces, se vuelve muy complejo el pagar impuestos en México. Entonces, desde ahí partiríamos. Entonces, el término informal puede ser que no pagues debidamente tus impuestos. Y yo partiría de ahí. ¿Quiénes sí les alcanza para llevar una administración debida que te permita calcular correctamente tus impuestos y quiénes no? Yo de pronto veo y todas estas personas que están en la informalidad, y justamente como para allá quería ir, porque todas estas personas que están en la informalidad, pues no veo que en demasiados casos sea por el hecho de decir quiero vivir al margen, sino porque el dinero que reciben, o sea, el dinero que sí, de sus ventas, pues les sirve para resurtirse y para vivir. Si uno de ellos se enferma tal vez una semana, tiene serios problemas, o sea, no tiene ningún tipo de seguridad. Están en la informalidad porque muchas veces no pueden pagar ni siquiera una renta. En fin, o sea, son una serie de situaciones que los ponen en franca desventaja y por ahí iba, ¿no? O sea, tú lo que me comentas es, bueno, por un lado no son negocios que verdaderamente sean rentables y si le metes el tema de un impuesto menos y por otro lado, pues la seguridad, los servicios públicos, los servicios de salud, Piscinas, de no, escuela. exacto, los servicios educativos no están a la altura de las contribuciones que estas personas pudieran estar pagando, ¿no? Entonces la gente no lo ve reflejado en sus bolsillos. Sí. Sí, se ha vuelto un círculo vicioso. No pago impuestos porque el gobierno no me da y el gobierno dice, no te doy porque no me pagas impuestos, Claro. ¿no? Y se volvió un círculo vicioso. Y nos hemos acomodado con la expresión de, pues es cultural de América Latina, es la cultura. No, realmente debería haber un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que creo que hoy en día el contribuyente ya lo está haciendo y se refleja en la recaudación que podemos ver publicada en la página de la Secretaría de Hacienda. Cada vez se recauda en mayor cantidad. Eh, Podríamos... ¿Mandé? ahí tengo una duda. Esto de que cada vez se recauda más cantidad, ¿se les cobra más a los mismos o se les está cobrando a más personas? Se les cobra... aquí entra lo que hacemos al principio, el terrorismo. Los mecanismos de la autoridad actualmente están enfocados a intimidar, a asustar, a la práctica de persuadir al contribuyente para que pague impuestos. Entonces, podríamos hablar que no se han incrementado las tasas efectivas del impuesto. Ahorita si quieres platicamos de los distintos impuestos en México. Hay estados que han impuesto impuestos nuevos, pues valga la redundancia,
Hay impuestos ya inclusive a la ecología, no regresan los impuestos a la ecología, hay impuestos, tú lo has visto en algunos estados, a casas de cambio, a casas de empeño, entonces cada vez le buscan en dónde más, pero en términos de impuestos federales no hay un incremento de impuestos. ¿Qué se ha habido? La parte de estar tras el contribuyente. Si no me pagas, auditoría. Si no me pagas, defraudación fiscal. Hoy en día todo se asimila a defraudación fiscal. Por cualquier motivo te cancelo tus sellos digitales, te bloqueo tu cuenta bancaria. Entonces, ¿a qué llevas? ¿A qué contribuyente? Dice, oh, pues tengo que cumplir. Y bien dices, el contribuyente constituido que son las empresas y que son los asalariados, porque ellos le retienen el impuesto, y las personas físicas con actividades empresariales mayores, ¿no? Creo que en otro de tus capítulos platicábamos que el régimen simplificado de confianza vino a relajar mucho a los contribuyentes con ingresos menores a 3,5 millones, y entonces esa recaudación, ¿quién la vino a aportar? Pues los que sí están cautivos. No es que hayan incrementado los impuestos. ¿Qué está sucediendo? Que las acciones del SAT, las acciones del Seguro Social, de las autoridades fiscalizadoras, se han vuelto mucho más intensivas, y eso ha provocado que los contribuyentes cada vez paguen más en tiempo, cada vez tengan la tentación de incurrir en prácticas indebidas. Entonces, ha sido efectiva esa campaña de revisión profunda que tiene la autoridad. Oye, ahorita comentabas sobre los impuestos que hay. ¿Cómo dividirías tú o cómo clasificarías los impuestos y cuáles son estos impuestos que tenemos que pagar? Entendiendo que la verdad es que nosotros no somos especialistas y obviamente aquí en la descripción de este podcast van a estar tus datos, amigo, pero más allá de eso, una persona, digamos, de a pie como yo, ¿cómo puede entender los impuestos? ¿Qué son y cuáles son los que nos aplican? Claro, gracias. Bueno, partimos de lo general. Vamos a tener impuestos federales e impuestos locales. Los impuestos federales son los que aplican a cualquier estado de la República de manera por igual, y los impuestos locales son los que se legislan por los congresos locales y aplican para cada uno de los estados. Dentro de los impuestos federales, vamos a separar los impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Por qué le llamamos impuestos directos? Porque son los que van a afectar directamente tu patrimonio. Y ahí entra el impuesto sobre la renta. Y el concepto de renta es pues el gravar todo incremento a tu patrimonio, gravarlo con una tasa impositiva. Entonces, el impuesto sobre la renta sí es un impuesto directo, una tasa que tú vas a gravar o una tarifa que tú grabas sobre tu utilidad, afecta a tu patrimonio. Dentro del impuesto de la renta vamos a tener impuestos para las empresas, personas morales, y para las personas físicas. Y ya repartiremos ahí, son extranjeros, nacionales. Pero ese es el impuesto directo. Un impuesto indirecto podría ser el IVA, que no es un impuesto que afecta directamente tu patrimonio, porque tú le cobras un IVA a tu cliente, ese IVA, tú le pagas un IVA a tu proveedor, se lo vas a recuperar por el IVA que tú le pagas a tu cliente, no va a afectar necesariamente tu patrimonio. Entonces es un impuesto que tú trasladas nada más a la autoridad. Otro impuesto indirecto podría ser el impuesto especial sobre producción y servicio, que es muy semejante al IVA. Es una tasa que se grava alimentos y bebidas, gasolina, hidrocarburos, alimentos de alto contenido calórico. Entonces es un impuesto, una tasa que tú le cobras al consumidor final, y eso que le cobras tú se lo vas a trasladar al gobierno. Entonces no afecta necesariamente tu patrimonio. Okay. Entonces esos podrían ser los impuestos directos, independientemente del régimen en el que estés, y los impuestos indirectos. Y los impuestos locales, como decíamos, son los que esos son los impuestos. En el nivel federal también hay que incluir pues las contribuciones de seguridad social, lo que es Seguro Social, Infonavit, tenemos los derechos, todo aquello que te cobra el gobierno por prestarte un servicio se le denomina derecho. Todo esto forma parte del concepto de contribución. Tenemos los aprovechamientos y las contribuciones de mejoras. Entonces son los impuestos o las contribuciones que cobra el gobierno. Y ya de manera local, pues tenemos los impuestos que han ido imponiendo los congresos, que puede ser el impuesto sobre nómina, que en términos de promedio en casi todos los estados está un 3% de lo que tú pagas de nómina, te lo cobran los estados. Pero tenemos el impuesto predial, tenemos el consumo de agua,
Como decíamos, hay algunos estados que están grabando la emisión de contaminantes, tanto al aire como al drenaje, están grabando a las casas de cambio. Entonces, varios estados están legislando de manera local impuestos específicos. Ok, Es muy general. Ahora, ¿por qué es tan complicado hacer un cálculo de los impuestos o pagarlos o las plataformas? En la mañana estaba con unas personas que me decían, es que están empezando un negocio pues más o menos grandecito, ¿eh? Y me decían, es que esto de la facturación 4.0, o sea, a lo mejor los que van de la 3.9 a la 4.0, pues para ellos es un cambio chiquito, pero para mí es un cambio gigantesco y no entiendo nada. Así me lo Claro, sí, decían, ¿no? ¿eh? Esto de la Y facturación. tienes razón. Procuramos no alargarnos mucho, pero desde que te haces una factura, la tienes que llenar bien. Si no pones bien los datos de tu cliente, no puedes timbrar la factura, no puedes emitir la factura. Los datos tienen que coincidir conforme al SAT. Por eso nos hemos hecho ya la costumbre de pedir tu constancia de situación fiscal. Claro. Desde ahí se puede hacer complejo hacer una factura. Oye, pero si no pones pago en parcialidades y le pones pago en una sola exhibición, quiere decir que te la pagaron. Entonces, así en esos controles va a tener que ya cobraste esa factura, pero no la has cobrado a lo mejor. Entonces, de ahí tienes que tener cuidado. Claro. El concepto, el método de pago, el uso del CFDI, si lo vas a usar como gasto, si lo vas a usar como costo de ventas. Entonces, ese tipo de requisitos se vuelve bien complejo. Y no entremos a otro tipo de CFDIs como los de retenciones o la carta aporte, que nos pide el nombre del chofer, el nombre del camión, los kilómetros que vas a recorrer. Entonces, desde ahí se vuelve, el de hacer una factura, te aseguro que tu asistente se avienta media hora en hacer una factura, tratando de, no llenando los datos, sino comprobando que los datos son correctos. No se vuelve sencillo. Y después, en tu proceso, al final de mes nosotros como contadores tenemos que conciliar las facturas que tú tienes como administración y las que tiene Hacienda en su sistema. Entonces tenemos que bajar las facturas que tiene Hacienda y las comparamos con las que tú tienes. Tendrían que ser las mismas, pero algo pasa que no siempre son las mismas. Los métodos de pago hay que revisar, las mecánicas de impuestos, hay que cumplir con todos los requisitos de deducibilidad. Y si tuvieras el artículo de los requisitos para que un gasto sea deducible, estamos hablando de 30 y tantas fracciones para que un gasto sea deducible. Hay que cumplir con la materialidad ahora. Antes decías, oye, compré mercancía, me dieron la factura, la pagué, y ese es el gasto, ¿no? No, ahora tienes que comprobar que realmente sí compraste la mercancía. Bueno, ¿y cómo la compruebo? Y en una revisión te dice Hacienda, a ver, demuéstrame el flete con el que se trasladó. Oye, pero me la llevó el cliente, mi proveedor a mi domicilio. ¿Cómo te voy a demostrar el flete? Bueno, el seguro, pues es que va por el proveedor, va cubierto por él. Su responsabilidad es entregármelo en mi bodega. Entonces, no, y yo cómo sé que te lo entregó, enséñame las órdenes de compra, las entradas de almacén, si tienes un contrato de compra-venta. Entonces, en la práctica te dedicas más tiempo a demostrar la materialidad o en su caso la razón de negocios. Oye, contraté a Ubaldo Mota para que me hiciera una asesoría, pero ¿qué tiene que ver su asesoría con él si tú eres un restaurante? ¿Pero a poco yo como restaurante no necesito un asesor financiero? Claro. Oye, amigo, a ver, voy a decir una cosa, voy a hacer una pregunta que espero que no sea mal vista por nuestra audiencia. Amigo, pero no todas estas dificultades orillan a la gente a evadir impuestos. O sea, no digo que esté bien o mal, no le vamos a poner una etiqueta. Sí. Simplemente, o sea, no, lo que hacen es eso, o sea, obligar a la gente digo, pues bueno, ya vimos que muchos negocios pues viven o vivimos en la rayita, ¿no? En la raya entre la utilidad y la pérdida o en el punto de equilibrio que le llaman y ahora con todo esto ¿qué ocurre? Pues no pasa eso. La teoría me tendría que decir que sí. Yo creo que muchas personas sí por eso evitan pagar impuestos. Si fueran otra temporada, fueran otros años, yo diría sí. Pero que él siempre es muy efectivo al SAT, a la Secretaría de Hacienda actualmente, sus políticas de fiscalización.
Entonces, tú ahora como contribuyente dices, wow, me cuesta mucho hacer mi contabilidad. Hay estudios, como paréntesis, no eras hombre, lo comentamos en tu otro programa. Horas hombre, si hacemos cuentas en México, ya son 5 meses horas hombre en hacer impuestos. Y hay países como los nórdicos que 4 horas al año para hacer impuestos. En México casi 5 meses para calcular solamente impuestos. Olvídate de tu demás administración. Entonces imagínate, 4 horas al año contra 5 es considerable. Tendría que ser así, pero en la actualidad yo lo que veo es que están resultando muy efectivas las políticas intimidatorias. Porque ahora Hacienda está mandando muchas invitaciones, muchos programas de revisión profunda que ahora le llaman un departamento del SAT, donde Hacienda está presumiendo que tú estás dejando de pagar retenciones, estás dejando de pagar IVA, estás dejando de pagar que los CRIs que tienen en su sistema no cuadran con tus declaraciones. Entonces tú tienes que meter un oficio y aclararle, oye, sí, pero no me lo pagaron, oye, sí, pero lo declaré en el mes siguiente por esta circunstancia. Entonces, la mayoría de casos no procede, pero como automáticamente Hacienda está mandando esas invitaciones por su sistema, por sus algoritmos, entonces la gente se siente observada, dice, wow, por un lado es bien complicado, pero si no lo hago, ya tengo a la autoridad atrás de mí. Claro. O me bloquean las cuentas de bancos, o tengo la auditoría directa, o me cancelan mis sellos digitales. Claro. Hoy en día ya hay muchos conceptos que se asimilan a defraudación fiscal. Entonces, tú pones en la balanza, o pago o no pago. No, pues mejor sí pago, porque pues es peor lo que me puede pasar aquí. ¿Qué se está sucediendo tristemente? Que muchos empresarios o mucha gente con posibilidades más bien están tomando la decisión de abandonar el país, tristemente. Okay. No de no pagar impuestos, dicen, no funciona mi negocio así, me voy a otro país. Esto es lo que sí está sucediendo. Eso es muy fuerte, ¿no? Totalmente. Ahora, yo me refería más bien vamos a pensar que una persona tiene que comprar cierto componente y entonces le piden todo esto, ¿no? El pedimento y el contrato y el no sé qué y el no sé qué. Más bien lo decía porque de pronto no podría ser más sencillo para esa persona contratar a una empresa facturera, pagarle a esta empresa facturera y ahorrarse todo eso por la materialidad de un servicio, ahorrarse todo ese relajo y de paso sacar una lanita para el dueño. Parecería que sería lo más sencillo y lo que ocurría en otros años, ¿no? Uh-huh. Con este mecanismo que te digo, imagínate que la empresa facturera, Hacienda va a ver su expediente y va a decir, oye, emitió facturas por 10 millones, pero no tiene compras. ¿Qué va a suceder? Que rápidamente van a agarrar esa empresa facturera y te va a llegar revisión a ti. Y te van a decir, oye, tuviste operaciones con una empresa que factura operaciones simuladas, las famosas EFO. Entonces, si no quieres que procedamos con el inicio de un delito de defraudación fiscal, autorregularízate. ¿Qué es lo que está sucediendo? Te están dando la oportunidad que te autorregularices. Entonces, esa parte también, los contribuyentes como que están entendiendo y dicen, antes de llegar a, pues mejor o pago el impuesto o busco otro camino. Porque estábamos hablando hace rato de la materialidad. Esa materialidad también la tienes que hacer con estas empresas factureras. Y la realidad es que muchas no cumplen con esos requisitos. Creo que en la mayoría ya no son los caminos, esa parte. Sigue siendo lo más sencillo o lo más tentador para el empresario, pero ya no es lo más seguro. Ya es mucho más fácil que la autoridad detecte que estás teniendo operaciones simuladas. Ok. Oye, amigo, entonces, ¿cuál es el camino? Híjole, yo pensaría, por un lado, lo más romántico, continuar con la participación con el gobierno. Estamos conscientes que juntos tenemos que sacar a México adelante, juntos tenemos que sacar a nuestros hijos, a nuestras comunidades, ¿cómo? Pues siendo buenos empresarios, sí pagando impuestos, sí colaborando, pero hay muchos mecanismos de simplificación. Rápidamente, ¿por qué no copiar modelos de otros países, por ejemplo, del IVA? En Estados Unidos, quien paga el IVA es el consumidor final al vendedor de última mano. Los intermediarios no pagan IVA acreditados, trasladados. ¿Qué quiere decir? Tú le vendes a Walmart, no le cobras IVA, Walmart no te lo paga, pero Walmart se lo va a cobrar a tu cliente, al cliente final, consumidor final, y Walmart se lo paga al gobierno sin acreditamientos. Y te quitas, porque el problema de evasión de IVA es muy grave en México.
y simplificas bien rápido el cálculo. ¿A poco eso no podría ser, por ejemplo? O sea, que en verdad participáramos. Y por el otro lado, utilizar los mecanismos electrónicos. Al final del día, la facturación electrónica te permite hacer hojas de cálculo, hacer ligas, hacer algoritmos. Ya hay muchos programas en venta, muchos programas que tú puedes diseñar, donde tú amarres automáticamente tu factura, con tus pagos, con tu cliente y con tu papel de trabajo para calcular los impuestos. Entonces, utilizar las herramientas tecnológicas que tienen para simplificar el trabajo Claro. en esa parte y no dejar de participar. Esto que dices me ocupa y me preocupa un poquito, no porque no quiera pagar impuestos, sino porque veo un futuro inmediato complicado. No creo que muchas empresas tengan posibilidades, ¿no? O sea, de pronto, por un lado tienes a tu cliente que no está vendiendo más, que no está ganando más, y lo sabes, y no le puedes subir no puedes subir tu volumen ni tu precio, y por otro lado, pues tus gastos sí están incrementando igual que los de todos, ¿no? Entonces, me parece pues sí, o sea, ese es el camino, eso que comentas tú es el camino, pero no me suena fácil en el corto No, fácil no plazo. es. Fácil no, no, definitivamente, ¿no? O sea, Pero bueno, no, no veo cómo o sea, una salida fácil, ¿no? no, tus clientes te dirán, oye, tengo que trabajar el doble para ganar lo mismo que antes. Claro. De entrada, ¿no? Nosotros somos un país bien bondadoso, ya estamos pasando como la etapa con nuestros clientes de enojo, de rechazo contra estas políticas, y ahorita ya están en la etapa de aceptación, y en esa etapa de aceptación están, ¿y cómo le hacemos, contador? En esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que con esta cultura empresarial vienen cosas buenas para los empresarios, cambiando el chip, porque la gente ahora sí está pensando, ok, vamos a cultivar la tecnología, oye, ¿cómo ves si diversifico mi giro? ¿Cómo ves si hago más eficiente mi cobranza? ¿Cómo ves cómo puedo hacer más eficiente esta parte? Se están tratando de profesionalizar más. Ya están en esa etapa de aceptación de que, bueno, sí, tenemos esta carga fiscal, tenemos estas políticas, tenemos ahora, ¿cómo si cumplo de la manera más eficiente? Fácil, evidentemente no es. Y a nosotros como prestadores de servicios, pues nos ha tocado sufrir mucho esa parte. Porque hoy en día nosotros los contadores dicen los clientes, primero pago impuestos y después te pago a ti. Oye, no me hagas eso, sí. Pero si gracias a mí calculaste tus impuestos, no seas ingrato. Sí, sí, sí. Claro. Pero yo tengo Es como cierto. que... O sea, Sí, de hecho, mira, también de este lado lo hacemos. O sea, primero pagas la nómina, que la nómina, pues, digo, te es sagrada, los ¿no? intereses, ¿no? Primero déjame pagar los intereses Sí, que me o sea, cobran. la nómina, y luego ya los otros los dejas hasta el último día, la última hora. Sí. No, híjole, pues está cañón. Pero como tú dices, o sea, no hay una forma segura de darle la vuelta a esto. Entonces, si a uno no le gusta los uniformes color beige, y le gusta salir por su periódico a la calle, entonces, pues más bien portarnos bien y buscar nuevas alternativas. O sea, de aquí me quedo con esa que me parece una gran aportación. O sea, lo que sigue para nosotros, lo que debería seguir es buscar alternativas para vender, para crecer volumen, para crecer precio, para ampliar nuestros productos, nuestros servicios ofrecidos, etcétera, ¿no? Sí, y empieza por capacitar a tu gente, empieza por capacitarte tú, empieza por implementar, por innovar. Entonces, esa parte es lo positivo que nos puede dejar todo esto, ¿no? Y la participación, definitivamente sí. Te veo muy optimista, amigo. Tú sí, Ahora sí, ¿verdad? de esto vamos a sacar algo muy bueno. O sea, una mejor cepa de empresarios. Yo creo que sí. Yo haciendo una retrospección a mis clientes, introspección, yo sí veo varios de mis clientes y muy interesados
ahora en profesionalizarse. Muchos, oye, un coach, oye, ¿qué curso me recomiendas? Oye, ¿cómo ves tal diplomado? ¿Qué podemos hacer? Ya gente está volteando a ver a sus empleados y ahora sí un programa de capacitación. Oye, ¿puedes capacitar a mi asistente? Oye, quiero que me ayude más con los FDIs. Eso mucho nos hemos buscado los clientes. Oye, capacítame a mi gente, capacítame a mi secretaria, capacítame a la de facturación. A la larga te deja. Y empleados capacitados, pues te lleva a calidad en el producto al final del día. Claro. Y sí, sí empieza a despegar. Fácil, como bien dices, nos está costando mucho, totalmente. Pero sí estamos volteando ya esa parte. Sí. Pues muchas gracias, amigo. Le pones algo positivo a una situación y a una administración que de pronto, pues yo no le veo. A lo mejor es la parte, pues sí, lo rescatable de todo esto, ¿no? Como bien dices, usaste el término terrorismo no para referirte a alguien, pero yo sí lo ocupo para eso. Pero al final creo que eso es lo que debemos hacer. O sea, independientemente de la situación, estamos en condiciones adversas, sí. Sí. Podemos cambiarlas, pues con capacitación, con un análisis correcto del entorno, etcétera, etcétera, pues seguramente eventualmente lo haremos. Sí. Y seremos empresarios más fuertes, más sólidos y pues mejor preparados para el futuro que pues Claro. es tan incierto, ¿no? No, y convencido que el primer paso tiene que ser del gobierno, de esta administración y de cualquiera, de cambiar la cultura, cambiar la política. Eso, el primer paso siempre tiene que ser del gobierno. Aquí la invitación al gobierno es simplificación, simplificación administrativa. Ya no nos vamos en que si te estás gastando bien o no los impuestos. Haznos más fácil el camino. Claro, absolutamente. Sí. Y Amigo, haznos llegar las condiciones de economía, déjanos vender, esa parte sí, es sí, lo que nos claro. está O sea, o pegando. que se ocupen de simplificar y que no se interpongan para que podamos seguir creciendo, ¿no? Así es. Ay, amigo, pues muchas gracias. Oye, No, ¿cómo siempre es un te pueden placer para mí. localizar? No, al contrario, siempre es un placer para mí platicar. Tú sabes que nos gustan estos temas, nos gusta aportar como tú, todo lo que estás haciendo me gusta mucho y que nos hagas partícipe de lo que tú haces con tus amigos, con tus clientes, con tus colaboradores es muy padre. Y gracias por invitarme. No, pues muchas gracias, al contrario. Gracias a ti por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos ayudas. ¿Podrías, por favor, dejarnos el número de la oficina para que te contacten? La gente tiene muchas dudas Sí, con sobre gusto. esto y siempre es bueno que haya un experto al que se acerquen, que sepan que les va a decir la verdad, que sepan que les va a dar una asesoría profesional y que, pues bueno, de ahí, pues sigan contigo, amigo. Muchas gracias. Claro que sí, con gusto. Mi teléfono es el 55 5408 8864. Estoy a sus órdenes. Perfecto, pues lo vamos a poner ahí en la descripción. Por lo pronto te agradezco muchísimo. Muchas gracias por todo. Gracias a nuestros amigos que nos escuchan. Gracias a Abril Fernanda. Recuerden, ya se me había olvidado el comercial. Si tienen algún tema con su sistema de administración de cartera y prevención de lavado de dinero, recuerden que Icarus es una gran opción. Ahí está nuestra página de internet, icarussoftware.com, para que nos busquen y podamos ayudarlos en esos temas, ¿no? Por lo pronto yo me despido, les agradezco mucho que nos hayan escuchado, que nos hayan visto y nos veremos muy pronto. Muchas Bye, gracias, un bye. placer, hasta luego.